Bueno, vamos a continuar con la clase. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar de los edificios y de los locales. No sé dónde que nos quedamos antes que se corte la conexión. Justito cuando estaba explicando algo, me quedé hablando sola, después pillé que terminó la conexión. Estábamos hablando acerca de las empresas que dijo un compañero donde se le muestra videos. Pero de igual forma está bien, hay muchos videos ilustrativos que te dicen cómo utilizar ciertas cosas, pero de igual modo eh, hay que hacerle firmar, ¿verdad? A esas personas quienes ven esos videos y darle algunas indicaciones más aparte de esos videos y más si es que son contratados ustedes para mantener la seguridad de esa empresa, ¿verdad? La seguridad e higiene, ¿verdad? Laboral de tanto las personas quienes trabajan como para las que visitan dichas empresas, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer firmar de que ellos asistieron a la charla, que se les dio todas las indicaciones y que ustedes les facilitaron los elementos correspondientes para velar por su seguridad y le hacen firmar al trabajador. Pero como les dije, van a encontrarse con muchos tipos de personas, ¿verdad? Que se le olvidó el casco, se le olvidó el arnés, se le olvidó el chaleco reflectivo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando el personal o aquellas personas que se dedican a cargar y descargar mercaderías, que tengan esa faja, ¿verdad? De seguridad para evitar posibles lesiones en la columna. O sea, todas esas cosas uno el día de mañana cuando ya trabaja en el área tiene que ir vigilando. Y más en el caso cuando ya te depositaron la confianza y bueno, el encargado oso es tu área, es tu responsabilidad. Entonces hay que acostumbrarse a hacer los informes y a escribir por la persona cuando no cumple con los requisitos que ustedes les dicen, ¿verdad? Porque hay mucho tipo de personas que confunden la amistad o el cariño, ¿verdad? Donde le querés ayudar y todo lo que ustedes quieran, pero hay que siempre marcar. Te aprecio, te quiero, pero en cuestiones de seguridad, ahí no, no juego con eso. Entonces hay que estar acostumbrado a hacer la amonestación verbal, la amonestación por escrito, y si hay que suspenderle sin goce de sueldo por no cumplir con los requerimientos de seguridad que ustedes le informaron en el momento que formó parte de la empresa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en el caso de que sea reincidente, seguramente el reglamento interno de la empresa ya va a saber qué hacer, ¿verdad? Bueno, ahora el capítulo 1 lo que vamos a hacer es hablar acerca de los edificios y los locales. Las condiciones, ¿verdad? Ya sea ahora de la seguridad estructural que habla el artículo 17, que dice, todos los edificios permanentes y provisionales serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para los que han sido calculadas. Se indicará por medio de rótulos e inscripciones las cargas máximas que los locales deben soportar o suspender, prohibiéndose expresamente sobrecargas de piso y plantas de estos edificios. La superficie y cubicación. Los locales, los locales de trabajo reunirán los siguientes requisitos. 3 metros de altura mínimo, desde el piso al techo. 2 metros cuadrados de superficie para cada trabajador. 10 metros cúbicos por cada trabajador. Bueno, este te establece las medidas, pero ahí a que se cumplan dichas medidas hay que ver un poco. No obstante, en los establecimientos comerciales de servicios y locales destinados a oficinas y despachos y en eh, cualquiera otros, por alguna circunstancia resulte imposible cumplir con lo dispuesto en el apartado A del número anterior, previa autorización correspondiente de la autoridad laboral competente, para este último caso, podrá quedar reducida la altura del local hasta 2,50 m, respetándose en todo caso la ubicación por trabajador que se establece en el apartado C
y siempre que se renueve el aire suficiente. Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrá en cuenta los espacios destinados para máquinas e instalaciones y materiales, evidentemente porque requieren de una mayor medida, ¿verdad? Los suelos, paredes y techos. El pavimento consistirá en un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo por el uso y de fácil limpieza. Estará al mismo nivel y de no ser así se salvarán las diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10%. En los establecimientos de trabajo donde se manejen líquidos susceptibles de fármacos, charcos de suelo se construirán con materiales impermeables donde no suba la humedad, porque saben que la humedad con el correr del tiempo afecta la salud del trabajador. Dotado al pavimento una pendiente no inferior al 1,5% hacia desagües o canales. ¿Por qué? Porque imagínate que estés, por ejemplo, en un lugar trabajando donde hay archivos de documentaciones y hay humedad y sube por las hojas. Expide un olor y eso con el tiempo perjudica la salud de los trabajadores. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y desinfectadas, que generalmente hay una pintura especial luego que vos podés lavar las paredes. Los techos deberán reunir las condiciones necesarias para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. Si han de soportar o suspender cargas, deberán reunir las condiciones que establecen en los pisos del artículo 17. Y eso que habla eh, de la seguridad de la estructura. Pasillos. Los corredores, galerías, pasillos deberán tener un ancho adecuado a la utilización en proporción al número de personas que hayan de circular por ellos y las necesidades propias del trabajo. Los corredores, galerías y pasillos se mantendrán en todo momento libres de obstáculos. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 1,20 metros por pasillo principal, 1 metro de anchura para pasillos secundarios. La separación entre máquinas u otros aparatos nunca será menor de 0,80 metros, contándose de esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada maquinaria. Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan el desplazamiento, eh, o sea, que en una determinada zona de espacio libre la circulación de las personas quedarán señalizadas con franjas puntuadas en el suelo que delimiten el lugar por donde se transita. Alrededor de los hornos, calderas o cualquier otra máquina o aparato, o sea, un foco radiante de calor, se dejará un espacio no menor a 1,50, o sea, 1,5 metros. El suelo y paredes de dicha área será de material incombustible, o sea, que no sea inflamable. Todo lugar, por ende, deberá circular o permanecer los trabajadores estará protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80 metros. Cuando las instalaciones a esta o mayor a la altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando exista peligro a menor altura, se prohibirá la circulación de tales lugares o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y seguridad. Escaleras principales. Bueno, todos estos artículos hablan sobre la seguridad vamos a hablar de la escalera, de los pisos, hablamos de las paredes, todos estos artículos hablan de la estructura en sí del edificio. Todas las escaleras, plataformas y descantillos ofrecerán suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor de 500 kilogramos por metro cuadrado y con un coeficiente de seguridad 4. Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios que permitan la caída de objetos. El huevo abertura máxima permitida no excederá de 10 milímetros. O sea, todas estas medidas, me supongo, ¿verdad? Que evidentemente la construcción estará a cargo de un arquitecto, ¿verdad? Lo que nosotros o lo que ustedes van a hacer es corroborar que se cumplan con dichas dimensiones.
¿Por qué? Porque todo estos requerimientos es para abrir al público y entonces hay que controlar que se cumplan con estos requerimientos, como dije. Bueno, ninguna escalera tendrá una altura mayor a 3,70 metros, o sea, 3,70 metros. Entre descansos, los descansos intermedios tendrán un mínimo de 1,20 centímetros, medios en dirección al descenso y de ancho igual a la escalera. El espacio libre vertical no será inferior a 2,20 metros desde los peldaños. Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 90 centímetros de ancho y su inclinación respecto al horizontal no podrá ser menor de 20 ni mayor a 45 grados. Cuando la pendiente sea inferior de 20 grados, se instalará una rampa o cuando sea superior a 45, una escalera fija. Los escalones excluidos, las salientes tendrán al menos 23 centímetros de huella y los contrapeldaños no tendrán más de 20 centímetros ni menos de 13 centímetros de altura. Entre los tramos de escalera no existirá variación en la profundidad de la huella ni en la altura ni de la contrahuella. Se prohíbe la instalación de escaleras de caracol, excepto para los de servicio, ¿verdad? Personal de servicio. Todas las escaleras que tengan 4 peldaños o más se protegerán con barandillas en los lados. Las escaleras entre paredes de anchura inferior a 1 metro estarán provistas al menos un pasamanos, preferentemente al lado derecho en el sentido descendente. La escalera cuya anchura sea igual o superior a 1 metro tendrá una barandilla en cada lado y pasamanos en los cerrados. La altura de las barandillas y pasamanos de la escalera no será inferior a 90 centímetros medidas desde la huella. La escalera de servicio tendrá una anchura mínima de 55 centímetros. Bueno, esas son todas medidas. Ahora la escala. Las escalas serán de material resistente y estarán sólidamente adosadas a los edificios, depósitos, maquinarias o elementos que las precisen. Las partes metálicas y herrajes de la escala serán de acero, hierro, forjado, fundición maleable u otro material equivalente. La distancia entre la fuente y los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso de la escala serán por lo menos de 75 centímetros. La distancia entre el parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo, de paredes a la que están adosadas, serán por lo menos de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala. Si no está provista la jaula u otro dispositivo equivalente, se emplean escalas fijas para alturas mayores a 7 centímetros. Se instalan todo esto que leo, son medidas que debe contener, porque hablamos de la estructura del edificio, como dije. Escalera de mano. La escalera de mano ofrecerá siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad, y en su caso de agilamiento o incombustión. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien reensamblados y no solamente clavados. En los casos de madera empleada deberá ser sana, sin corteza, sin nudos que puedan mermar la resistencia de la misma. Se prohíbe el empalme de las dos escaleras a no ser que en la estructura cuenten con dispositivos especiales preparados para ello. La escalera de mano no deben salvar alturas mayores de 7 metros, salvo que utilicen escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, siendo obligatorio en este último caso utilizar cinturón de seguridad. En la utilización de la escalera de mano se adoptarán las siguientes precauciones. Se apoyará en una superficie planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y ligereza, esa ligereza. En función de la superficie de apoyo estarán provistos los zapatos de puntas de hierro, grapas u otros mecanismos antideslizantes en su pie o sujetas en la parte superior mediante cuerdas o ganchos de sujeción. Por ejemplo, cuando esos personales de la ANDE suben ¿cómo se dice? Eh, la columna, tienen pequeños agujeritos, ellos tienen su zapatón, que para evitar que se electrocuten, y también tienen pequeñas, algo,
algo donde ellos puedan escalar y tienen tipo como un ganchito para que ellos se puedan sujetar en el caso de que no cuenten con el camioncito ese de elevación, donde le alza a un operador arriba para que pueda manipular el tendido eléctrico. Entonces, todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para no leer todo, o sea, va a ser para trabajo ustedes leer artículo por artículo el día de mañana cuando estén en la profesión. Plataforma de trabajo. La plataforma de trabajo fijas o móviles estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. Los pisos y pasillos de la plataforma de trabajo serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos. Estarán provistos en el sistema de drenaje que permitan eliminación de productos resbaladizos. En ningún caso el ancho de esta plataforma será menor a 80 centímetros. La plataforma que ofrezcan peligro de caída de más de 1,50 centímetros estarán protegidas en todo contorno por barandillas y pintos con condiciones, o sea, pintados con condiciones que señala el artículo 27. En las plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o la caída. Apertura de pisos. La apertura, las aberturas en los pisos se protegerán con barandillas y radapiés que cumplan las condiciones que indican el artículo 27. Las aberturas para escaleras estarán protegidas por todos los lados y con barandillas móviles en la entrada. Las aberturas para escaleras estarán protegidas por todos los lados excepto por la entrada. Las aberturas para escotillos, conductos, pozos y trampas tendrán protección fija por los dos lados y móviles por los dos restantes cuando usen ambos para la entrada y para la salida. Las aberturas en pisos de poco uso podrán estar protegidas por una cubierta móvil que gire sobre bisagras al ras del suelo, en cuyo caso siempre estará cubierta, no esté colocada la abertura, estará protegida por la barandilla portátil. Aberturas en las paredes. Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 centímetros sobre el piso y que tengan dimensiones de 75 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho y las cuales haya peligro de caída a más de 2 metros estarán protegidas por barandas, rejas u otros resguardos que complementen la protección de 90 centímetros sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga mínima de 150 kilogramos por metro lineal. Imagínense todo lo que hay que tener en cuenta cuando van a hacer la apertura de un establecimiento comercial. Cada medida, cada anchura, cada centímetro hay que tener en cuenta. Y en el caso de que no se pueda dar cumplimiento con las medidas, eso se tiene que informar otra vez al ministerio, a la autoridad competente para poder reducir esos centímetros por no contar con los espacios suficientes. O sea, todo hay que informar. Por eso es muy importante que en el tiempo que tengan libre, ¿verdad? Lean esta ley porque es muy importante. Baranda y radapiés. Las barandas y radapiés serán de material rígido y resistente, no tendrán astillas, ni clavos salientes, ni otros elementos similares susceptibles de producir accidentes. La altura de las barandas será de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel del suelo y el hueco existente entre ellas y el suelo estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio o por medio de barrotes verticales con una separación mínima de 15 centímetros. Los radapiés tendrán una altura mínima de 15 centímetros sobre el nivel del piso. Las barandas serán capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. Puertas y salidas. Las salidas y puertas exteriores de los establecimientos o centros de trabajo cuyo acceso será visible o debidamente señalizado serán suficientes en el número de anchura para que los trabajadores ocupados en lo mismo puedan abandonarlo con rapidez y con seguridad. Entonces eso debe estar visible. Por eso es que cuando había control tenías que poner, por ejemplo, salida de emergencia, entrada, tenía que poner que ahí hay extintor, la manguera que está con el hacha, ¿verdad? Todo así por señalizado, porque eso, entre comillas, es seguridad para las personas que estén, por ejemplo, trabajando en ese pasillo, ¿verdad? Colocar extintores, la cantidad necesaria, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de siniestro en caso de incendio. Entonces, tener a mano, al igual que las bocas hidrantes.
que no todas las empresas tienen. Los bomberos tienen que salir a abastecerse por fuera y volver otra vez para seguir apagando o apaciguando el incendio, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas que hay que tener todos en cuenta. Limpieza de los locales. Los establecimientos de trabajo y sus instalaciones, máquinas y aparatos deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. Los establecimientos o locales de trabajo susceptibles de que se produzcan polvo, la limpieza se efectuará preferentemente por medios húmedos y mediante aspiración en seco, cuando aquella no fuere posible o resultare peligrosa. Todo local deberá limpiarse perfectamente fuera de las horas de trabajo con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora al menos, antes de la entrada del trabajo. Bueno, generalmente esto mientras uno está trabajando en la limpiadora, entra a la oficina y limpia las cosas. Y a veces hasta deja humedad y bueno, cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo, residuos o entorpecimiento que la misma limpieza pudiera causar en el trabajo. Pero como dije, acá al revés. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones del lugar del trabajo ocupado por las maquinarias. Evidentemente, hay que desinfectar todo y limpiar todo. O dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El suelo no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa u otros materiales que sean resbaladizas. Se evacuarán o eliminarán los residuos de materiales, de materias primas o de fabricación bien directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán incombustibles. Incombustibles es que no sean inflamables y cerrados con tapas si tales residuos resultasen molestos o fácilmente combustibles. Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones, o sea, que emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces. O sea, hay que tener todo esto en cuenta. Instalaciones auxiliares, vivienda. La vivienda familiar del trabajador facilitará para el empleador. Deberá constar como mínimo cocina, comedor, un cuarto para el matrimonio y un cuarto para las criaturas, para los hijos. Y todo ello con luz y ventilación directa. Las paredes de techos y suelos serán de fácil limpieza. En cada vivienda deberá existir por lo menos un retrete, inodoro, lavado y ducha. En todo caso, estas instalaciones reunirán las condiciones mínimas habilitadas por la autoridad competente en caso de que, por ejemplo, aquellos que se dedican a hacer puentes o obras necesiten de una vivienda porque viven lejos, entonces se le hace una vivienda para que vivan ahí mientras dure la obra. Dormitorio. Los locales destinados a dormitorio para los trabajadores deberán reunir las condiciones que se establecen en carácter. eh, Bueno, un ratito, ya vengo.